Pedro Sánchez sigue obsesionado con echar la culpa de todos los males a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Él asegura que la zona de España donde peor se están tratando el tema de los contagios es justamente en Madrid. Y dice que quizás las autoridades regionales no están haciendo todo lo bien que deberían su trabajo. Pero, sin embargo, no tiene en absoluto razón. Resulta que Madrid es la segunda comunidad de España que ofrece mejores datos con respecto a mortalidad por cada 100.000 habitantes, únicamente superado por La Rioja. ¿Por qué tiene, por tanto, tanto interés el Gobierno, no solo Pedro Sánchez, sino todos los miembros de su Ejecutivo, en culpar a la Comunidad de Madrid? Ellos aseguran que no es por una cuestión partidista, pero da la impresión de que sí puede serlo. Sin embargo, a pesar de que ataca constantemente a Isabel Díaz Ayuso, a la principal comunidad gobernada por el Partido Popular, está reclamando constantemente el apoyo de otras fuerzas políticas y le tiende el guante al Partido Popular para que le apoye justamente en los presupuestos generales del Estado. ¿Tiene mucho sentido atacar con una mano y tender la otra para buscar apoyos? Él asegura. Insistimos en que nada tiene que ver con estar en un partido o en otro, sino que todos deberíamos estar trabajando a una. Él está haciendo lo mismo. La verdad es que es el tema fundamental de nuestra actualidad, en un inicio de curso político realmente curioso, después del verano más raro de nuestras vidas. Nos enfrentamos nuevamente a la pandemia, está el Gobierno tratando de sacar adelante unos presupuestos generales del Estado para lo que busca apoyos parlamentarios y dentro de unos días, en la segunda quincena de septiembre, nos enfrentaremos a esa moción de censura que anunció Vox contra el presidente del Gobierno. Son asuntos de los que pueden sintonizar los intocables en Madrid a través de la frecuencia 57 de la TDT, aunque saben también que dentro de unos días, el 10 de septiembre, cambiaremos a la frecuencia 48. Desde Aragón pueden sintonizarnos a través de la 8 de Zaragoza, en la Comunidad Valenciana de la 8 Mediterráneo, en Tenerife a través de Canal 10 Televisión, en Sevilla a través de 12 Televisión y en Galicia a través de Hermes Televisión. Desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo, si lo desean, pueden sintonizar con nosotros a través de Internet. Cuentan para ello con dos diferentes direcciones, el distrito.es y distritotv.es. Nos pueden encontrar siempre en nuestro canal de YouTube, Distrito TV, y en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, cuentan para ello con el teléfono 669 72 86 73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche en la Mesa de los Intocables, nos acompaña don Luis Magán. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Gracias por estar con nosotros. Bien ese verano, ese extraño verano que hemos pasado. Bien, un extraño, más que extraño, terrible verano que hemos pasado. Terrible, y a ver qué es lo que nos depara el otoño. Exactamente. David Felipe Arranz, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Buenas noches, encantado de volver a Los Intocables. También, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Y don Fernando Fanego, ¿cómo estamos, Fernando? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier, a todos y a todos los televidentes de esta gran cadena. Gracias por estar con nosotros. De inmediato entramos en materia, pero antes una pregunta. ¿Sabías que en tu hogar hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora puedes conseguirlo con Biou, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para tu salud. Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con los virus y las bacterias, llama ahora al teléfono 900-730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días sin ningún tipo de compromiso. Cuídate y cuida a tu familia de los virus y de las bacterias llamando al 900-730-122. Pedro Sánchez intenta sacudirse de encima sus responsabilidades ante la crisis del coronavirus y sigue obsesionado con culpar a Madrid de los contagios. Ayer, el responsable de alertas sanitarias, Fernando Simón, puso el acento en señalar a Madrid como la comunidad con mayor número de casos. Una gran parte de los diagnósticos y de las defunciones se deben fundamentalmente a una sola comunidad autónoma, la Comunidad de Madrid, pero eso no quita para que otras comunidades no tengan también algunos incrementos, como se observa, por ejemplo, el número de fallecidos que se ha incrementado en Andalucía en los últimos días, y luego algunas comunidades que pueden tener algún retraso en la notificación de estos fallecidos, aunque lo cierto es que las cifras del día a día no van a llegar a estos niveles de estas comunidades autónomas. Estas palabras de Fernando Simón fueron interpretadas por la presidenta de la Comunidad de Madrid como un ensañamiento injusto y desproporcionado. En un mensaje en Twitter, Isabel Díaz Ayuso aseguraba que si Madrid no se reactiva, España se hunde. Pero Pedro Sánchez, en una entrevista en la cadena SER, apoyaba públicamente a Fernando Simón, negaba estar en una pelea partidista e insistía en que les preocupa y mucho la situación de Madrid.
yo no voy a entrar en ninguna cuestión que tenga que ver con una lucha partidista en contra de un enemigo común que es el que tenemos. Si el doctor Simón trasladó ese mensaje ayer desde el Ministerio de Sanidad en su rueda de prensa diaria, yo creo que lo que estamos trasladando es que nos preocupa el estado de la salud pública y de la evolución de la epidemia en Madrid. Sin embargo, tal como publica hoy OK Diario, lo que los responsables del gobierno no están diciendo es que Madrid es la segunda comunidad con menor mortalidad en esta segunda ola del coronavirus. Extremadura es la comunidad con peor incidencia, con 25,76 muertos por cada 100.000 habitantes, mientras que Madrid es la penúltima, solo superada por La Rioja, simplemente con 1 por cada 100.000. La verdad es que parece mentira, pero el presidente del Gobierno y todos los miembros de su Ejecutivo parecen muy interesados en echar las culpas a la comunidad madrileña gobernada por el Partido Popular. Don Luis, ¿qué impresión le merece? Bueno, mira, Javier, nos fuimos realmente preocupados cuando terminó, digamos, la campaña, el curso de este comienzo de año. Nos fuimos del programa, el último programa, lo recuerdo, nos fuimos con mucha preocupación, pero hemos vuelto absolutamente alarmados por el recrudecimiento de la pandemia, alarmados por actitudes insensibles, irresponsables y egoístas, alarmados por una situación económica que es tremendamente grave y que no nos dábamos a dar cuenta, o que nos estamos dando cuenta individualmente, pero colectivamente es terrible, alarmados por una situación de tensión geopolítica importante, que como la pandemia tapa todo, no parece, pero ahí está la tensión entre los griegos y los turcos, ahí está la campaña más tremendamente dura que ha existido en los últimos años, que yo recuerde en los Estados Unidos entre Trump y Biden. Ahí está el tema de la India y China, que están a golpe y tal, alarmados por un estado de depresión generalizada, pero sobre todo, a mí lo que me alarma es este gobierno. Es un gobierno indecoroso, lamentable, un gobierno negligente, que utiliza todas sus ventanas mediáticas para intentar derribar el baluarte del Partido Popular en España, que es la Comunidad de Madrid. Es decir, si el presidente de gobierno esta mañana le han entrevistado en la cadena SER y ha vuelto a decir, y además ha focalizado directísimamente al gobierno de Ayuso en repetidas ocasiones, cosa que no hizo en ningún momento, porque estaba en Tenerife de vacaciones, cuando los rebrotes estaban absolutamente descontrolados en Cataluña, con un gobierno de Quim Torra, en Aragón, con un gobierno del PSOE con Javier Lambán a la cabeza, o en el País Vasco, que siguen descontrolados, con un gobierno del PNV. Varios de los partidos que acabo de mencionar sustentan este gobierno de Sánchez. Entonces, es absolutamente indecoroso. Hemos tenido la mala suerte, este país tenemos la mala suerte, no solamente de encontrarnos en una situación que es generalizada en el mundo entero, es decir, en una situación universal, que todos lo padecen, con los datos que están ahí, países que estaban controlando la situación, como Polonia, que bien conoce nuestro amigo David Felipe, se les ha ido de las manos últimamente. Israel, que era una referencia, digamos, un poco en el control de la pandemia, también se ha ido. Tenemos la mala suerte de tener una situación de pandemia en cierta manera descontrolada, con datos muy alarmantes, afortunadamente que no acompañan con la letalidad, con los muertos, con un gobierno absolutamente inepto. Probablemente sea el gobierno de los gobiernos del periodo democrático, de este periodo democrático nos acompaña más de 40 años ya. Yo creo que es el gobierno con ministros y con carteras más impresentables. Don Fernando. Yo la verdad es que, a ver, dada la situación que hay actualmente a la vuelta de las vacaciones, sobre todo, todavía hay un punto de inflexión que todavía la gente no se ha acabado de adaptar a la nueva situación después de las vacaciones, ¿no?, del periodo estival. Y lo que está claro es una cosa, es decir, el gobierno tiene claro, como bien antes ha apuntado Luis, el objetivo primordial es acabar con el gobierno que hay en la Comunidad de Madrid, que casualmente es uno de los gobiernos que más quizá haya puesto en el asador todos los medios que haya podido exponer a su disposición para poder tratar de frenar, en su momento, ya no ahora, sino en su momento cuando estábamos confinados y en el periodo en el que estuvimos durante la vigencia del estado de alarma, las medidas que fueran más oportunas. De hecho, no nos debemos olvidar que la Comunidad de Madrid fue la primera que decretó el cierre de los colegios antes de que incluso se aprobara el propio estado de alarma. Es decir, eso indica una cosa, es decir, indica que, por supuesto, la Comunidad de Madrid, el Gobierno de la Comunidad de Madrid tiene la capacidad, porque lo ha demostrado hasta ahora, dentro de lo que es una enfermedad que es hasta ahora
en muchos aspectos desconocida para muchos y incluso para la sociedad científica, es realmente de las secuelas que puede dejar una enfermedad como el COVID, ¿sabes? De tomar las medidas drásticas necesarias para tratar de evitar el contagio entre la población. Es claro, es decir, es claro porque no es la primera vez que lo ha hecho, son repetidas veces el gobierno de España trata de apuntar, es la diana preferida que tiene porque es la diana que más vale de todo, es decir, un gobierno del Partido Popular, de una comunidad autónoma que quizás sea la primera o la segunda que hay en España en muchísimas cifras, entre ellas, por ejemplo, en una de las cosas más importantes que es salvaguardar la salud pública. Con lo cual, no me sorprende nada que tenga esas ganas de imperiosas de acabar con un gobierno en el que ve claramente que a lo mejor reflejado lo que él tenía que haber hecho en su momento, es decir, adoptar las medidas con la antelación suficiente para tratar de evitar una cosa que era inevitable. Pero Fernando está politizando el tema de la pandemia, lo está utilizando con fines electoralistas. Él se sacude sus responsabilidades y le echa la culpa a un gobierno gobernado por otro partido. Claro, pero absolutamente lo hace precisamente por eso, porque los fines que hay realmente que están de alguna forma entrelazados con la realidad es el fin político. El fin político acabar con un gobierno de una comunidad autónoma que es de las primeras, o no, si no la primera en España, en adoptar, ya digo, las medidas oportunas para tratar de evitar los contagios. Como bien antes apuntaba Luis, ha habido otras comunidades autónomas en las que también ha habido repuntes y rebrotes en la pandemia, que se ha obviado o se ha pasado por encima esa situación. Con lo cual, ¿qué indica? Pues que es evidentemente que tiene una obsesión directa política en acabar con el gobierno de la Comunidad de Madrid. ¿Vale? Don David. Esto es un capítulo más de la guerra de los confinamientos, donde los desajustes entre las consejerías de las distintas comunidades y el Ministerio de Salud han estado patentes a lo largo de toda la pandemia, en la pospandemia y en estos días subsiguientes. Lo gracioso del tema es que Sánchez ha dicho que no hay virus de derechas ni virus de izquierdas. Bueno, si tú haces esa afirmación junto a los grandes empresarios del país y antes por la mañana en la cadena SER, antes de ir a Casa de América, lo que dices es que verdaderamente hay capacidades estratégicas de algunas comunidades autónomas que tienen que mejorar, te estás contradiciendo, porque de nuevo estás haciendo partidismo, de nuevo tú a ti mismo te incurres en una contradicción. Hay una cosa que incluso me ha parecido más dura, ¿no? Dice, ha habido una serie de relajamientos por parte de la ciudadanía, y esto lo dice un presidente que hizo una suelta de ciudadanos, como si no hubiera un mañana, en un momento dado, sin pedir ninguna responsabilidad, y dejando que la gente invadiese parques, fuese sin mascarillas, es más, dijese, paseen a los perros. Y no solo eso, David, como les decíamos antes, tal como publica hoy OK Diario, resulta que el presidente del gobierno está arremetiendo contra el gobierno de la Comunidad de Madrid, diciendo que es donde se producen los contagios, cuando en realidad eso no es la verdad. No están diciendo lo auténtico, que es que Madrid es la segunda comunidad con menor mortalidad en esta segunda oleada de coronavirus. Ya les hemos contado que Extremadura es la comunidad con una peor incidencia, con 25,76 muertos por cada 100.000 habitantes, mientras que Madrid es la penúltima, solo superada por La Rioja, solamente uno por cada 100.000. Tenemos comunicación con Eduardo Inda, él es el director de OK Diario. Don Eduardo, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Bueno, da la impresión de que asistimos nuevamente a esa obsesión de Pedro Sánchez por sacudirse las responsabilidades de encima y atacar a la principal comunidad de España que está gobernada por el Partido Popular, por Isabel Díaz Ayuso. Es toda una obsesión la que tiene. Bueno, es una obsesión por dar un golpe de Estado contra el gobierno del Partido Popular de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid. Y ese golpe de Estado pues es un golpe de Estado permanente y lo que quieren es sacar de las instituciones a quienes en buena lid pues sacaron más votos que la izquierda el año pasado y consiguieron la gobernabilidad de la Comunidad de Madrid, y eso no lo soportan, y eso pues va a ser la tónica durante toda la legislatura. Vamos a ver si lo consiguen. Depende nada más y nada menos que de 3 diputados de Ciudadanos. Vamos a ver si logran hacer un tamallazo y darle la vuelta a la voluntad de los ciudadanos en las urnas. Esa es la cuestión y la clave de todo, porque claro, hablar de que Madrid tiene más casos que nadie, pero también hay que decir que en número de muertes es la segunda per cápita con menos muertes
en esta segunda oleada de España, y en términos absolutos, que se dice pronto, es la séptima que menos muertos tiene, cuando es la tercera en población, con lo cual, en fin, criminalizar a Ayuso, a Madrid, pues es una auténtica barbaridad, pero insisto, aquí el objetivo es hacerse con la Comunidad de Madrid, una comunidad que desde hace 25 años está en manos del centro derecha y que ha provocado que Madrid sea la región más próspera de España, que haya superado en PIB a Cataluña, y eso pues la izquierda no lo puede soportar. Pero no se trata solo de una obsesión de Pedro Sánchez, sino al parecer de toda una estrategia del gobierno, porque ayer Fernando Simón ya apuntó a Madrid, lo cual despertó los recelos de la propia Isabel Díaz Ayuso. Hoy ha insistido en su entrevista en la cadena SER y en ningún momento están comentando lo que ustedes publicaron en el Diario, lo que acaba de decir, que sin embargo Madrid es la segunda comunidad con menor mortalidad. Efectivamente, bueno, Simón es un ariete del gobierno, es un podemita, en fin, es un seguidor de Podemos que está ahí en el puesto en estos momentos estratégicamente más importante de nuestro país, y fíjese a la que ha liado este señor, este impresentable, es el que decía a mitad de febrero que en España no habría más allá de algún caso. Este es el que, después de que la OMS dijera que venía una pandemia y que nos preparásemos para una pandemia, el 25 de febrero pues dijo que el tema estaba absolutamente controlado. Este es el personaje que ha conducido a que España sea el país con mayor número de muertos per cápita, el país con mayor número de contagiados per cápita y el país con mayor número de sanitarios contagiados en términos absolutos, que también se dice pronto. Este sujeto es un impresentable, es un incompetente, y es que no merece la pena dedicarle ni 2 segundos. Es decir, en lugar de guiarse por criterios científicos, antepone su ideología a lo que es la conducción de la resolución de esta gravísima crisis sanitaria. Y yo al señor Simón, pues en fin, es un lacayo y es un vocero del señor Sánchez y sobre todo del señor Iglesias. A mí es que no me merece ninguna credibilidad, y en un país normal estaría destituido en el banquillo, pero esto es España y aquí, como bien se sabe, es todo diferente. Y la verdad es que Pedro Sánchez lo hace siempre con ese doble rasero. Por un lado, bien que está atacando a la principal comunidad gobernada por el Partido Popular, pero al mismo tiempo le está pidiendo a Pablo Casado que apoye sus presupuestos, apelando a la unidad necesaria en unos momentos como estos. Sí, en fin, es que esto es sencillamente de locos, ¿no? Perdona, pero aguanta, ¿no? Pues mira, yo creo que el señor Sánchez, si piensa que el señor Casado le va a apoyar sus presupuestos, pues va dado, por mucho que diga el IBEX. Bueno, en realidad solo lo dijo una persona del IBEX en el día de ayer. Los presidentes del IBEX fueron todos, absolutamente todos, en fin, forzados por una cuestión institucional, pero desde luego yo sé lo que piensan todos ellos sobre la situación económica de este país, sobre la conducción y la gestión de este país, y en fin, es irreproducible. Por tanto, en fin, este señor Sánchez puede utilizar a los empresarios del IBEX para intentar chantajear a Casado, pero en fin, salvo que baje los impuestos, salvo que haga una política de restricción del gasto público, salvo que rompa con Podemos, el Partido Popular no va a apoyar esos presupuestos, y menos intentando dar un golpe de Estado permanente a través en fin, de sus arietes políticos y mediáticos todos los días, ¿no? Y ese golpe de Estado en la Comunidad de Madrid, pues desde luego el señor Casado no lo va a consentir, y desde luego si lo que está haciendo es presionar con el golpe de Estado de Madrid para que apoye los presupuestos del señor Casado, también va dado, va doblemente dado. Una última pregunta, don Eduardo, que luego abordaremos aquí en nuestra tertulia. La moción de censura anunciada por Vox contra el presidente del Gobierno, ¿a quién perjudica y a quién beneficia? Porque oímos teorías para todos los gustos. Bueno, las mociones de censura solo hay que presentarlas si se pueden ganar. Cuando la presentó Antonio Hernández Mancha en el año 87 contra Felipe González, pues lo único que hizo fue reforzar a Felipe González. Cuando la presentó, por ejemplo, la penúltima que yo recuerdo, el señor Iglesias, hace 3 años al señor Rajoy, pues en fin, el señor Rajoy se la quitó de encima como uno se quita a un mosquito o a una mosca o a un insecto de poca monta. Yo creo que esto le da aire al señor Sánchez, motivos hay de sobra
para presentar una moción de censura. Es evidente que en términos de popularidad y en términos de opinión pública a Vox le va a venir bien, pero lo que es al equilibrio de fuerzas entre la izquierda y la derecha, yo creo que esto favorece plenamente a Pedro Sánchez, pero hay que decir que yo respeto esa moción de censura. Pues veremos cómo se inicia este curso político. Don Eduardo Inda, director de OK Diario, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias, don Javier. Muy buenas noches. Un saludo, muy buenas noches. Don David, le había interrumpido antes. Bueno, que decía que, claro, hay una razón obvia que es la densidad demográfica de Madrid, que es una de las más altas de España. Es decir, si tú tienes una concentración de población enorme, si además decía el propio informe de los estándares europeos que tiene que haber 20 rastreadores por cada 100.000 habitantes y todavía solo en la Comunidad de Madrid hay 210, para llegar hasta los 1.332 se necesita inversión, se necesita más infraestructura y no da tiempo siquiera a plantear ese control que Madrid necesita. Son 6, y lo tengo aquí apuntado, 6 millones de habitantes en la Comunidad de Madrid, es decir, cuando el gobierno ni siquiera ha podido manejar la población de España a nivel nacional, está pidiendo cuentas, lo que pasa es que Pedro Sánchez lo ha dicho así al aire, algunas comunidades autónomas, ¿no? El que sí que ha dicho Madrid me preocupa ha sido luego Pedro Sánchez ha especificado y estamos muy preocupados. Y estaba preocupado por Madrid. Bueno. No, están señalando directamente. Si está tan preocupado, lo que tiene que mandar es unos equipos rápidamente y un refuerzo hospitalario y unos rastreadores y todo lo que él crea si tanto le preocupa, en mi opinión. Bueno, está preocupado fundamentalmente porque quiere hacerle la cama a doña, en el mejor sentido de la palabra, perdónenme, a doña Isabel Ayuso, que decir que me parece impresentable. Las palabras de esta mañana de focalizar a Isabel Díaz Ayuso como responsable, a Madrid en definitiva, como responsable de los rebrotes es insostenible. Es decir, en el mes de agosto ha habido rebrotes en toda España, pero fundamentalmente en Cataluña ha habido unos rebrotes formidables, y el del gobierno no ha dicho nada a nadie, o sea, nada acerca de ese tema. En Aragón, en su capital, en Zaragoza, ha sido una situación muy insostenible, muy difícil de gestionar, y tampoco le han dicho nada, y en el País Vasco no le quiero contar. Es decir, el País Vasco tiene los datos, junto con Andalucía hoy, me parece que ayer o antes de ayer, el País Vasco alcanzó los datos mayores de todo el periodo de la pandemia, desde su comienzo, desde el periodo de marzo de este año. O sea, que eso no es así. O sea, que están utilizando, pero a mí me parece sorprendente, porque es que viene pletórico. O sea, viene de las vacaciones, ha venido, debe ser el sol de Tenerife o los aires del Coto Doña Ana, pero ha venido pletórico, porque no sé cómo quiere hacer amigos. Es decir, está intentando, o sea, se envuelve en los empresarios del IBEX, que si yo soy empresario del IBEX, y mi mensaje, o sea, y el mensaje que recibo en Casa de América ayer es que este gobierno va es seguir, estable. Es estable, va a tener 40 meses, saldría con los pelos de punta. Es decir, reunió a los empresarios para dar un mitin. Sí, no, pero saldría absolutamente asustadísimo. Cierro paréntesis. Este señor viene con ese, o sea, se ampara en los empresarios para intentar acercar al Partido Popular y al señor Casado, y en la mañana del día siguiente de su reunión con los empresarios se pone a insultar al PP en la figura de Isabel Díaz Ayuso y de Madrid, que es un icono para el PP, y le va a recibir, no sé si es mañana cuando le va a recibir a Casado, ¿no? Sí, mañana se reúne con Casado y con Arrimadas, o sea, para buscar su apoyo para unos presupuestos, mientras está lanzando piedras directamente contra el gobierno de la Comunidad de Madrid. Absolutamente inaudito, por eso te digo que viene totalmente pletórico. Viene pletórico y yo creo que le hacen más pletórico no solamente sus actitudes, sino su entorno, es decir, que, por ejemplo, o sea, esos guiños permanentes que hace este gobierno, que a mí me sorprende que se lo aguante todo el mundo. Cuando la reunión de ayer, de la de los empresarios, se llamaba recuperación, transformación y resiliencia. La resiliencia la ha puesto de moda él con su libro. Si os acordáis, el título de su libro era ese, quiere decir que, y lo ha hecho, era una palabra inexistente y que ahora, absolutamente tontamente, como dice muy bien Arturo Pérez Reverte, se lo está utilizando todo el mundo. Entonces, ese tipo de guiños me parece a mí que hacen, o sea, que ha vuelto con las pilas muy cargadas, desafortunadamente, para mal de todos los ciudadanos españoles, que estamos de verdad padeciendo un gobierno que es muy mediocre, tremendamente mediocre. Lo que resulta paradójico es una cosa, y por lo menos
desde el punto de vista sociológico, la Comunidad de Madrid, digo, antes de entrar en el punto de vista sociológico, en el punto de vista directo, técnico y médico, la Comunidad de Madrid es de las comunidades autónomas que más test ha practicado, es decir, hasta la fecha creo que lleva unos 800.000 test. Tiene capacidad para hacer, y creo que están haciendo ahora mismo, entre 15.000 y 20.000 test diarios, cuando antes no se hacían nada, no se hacía nada. Casualmente, cuando se sale del estado de alarma y comienza la fase de desescalada, entramos prácticamente en la época estival, en el verano. ¿Y qué pasa en verano en Madrid? Normalmente los que somos o que vivimos o residimos en Madrid, Madrid se vacía de madrileños. ¿Y de qué se llena? De turistas. ¿Este año ha habido algún turista en Madrid? Ninguno. ¿Qué pasa? Que si es solo juntas con el número de test que se han practicado en la Comunidad de Madrid, lógicamente sale una cifra muchísimo mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que ya estaban infectados o que Madrid ha sido la comunidad autónoma que menos cuidado ha tenido en preservar que no haya contagios. No, a lo mejor no. Lo que pasa es que es muy fácil disparar directamente a la frente de la persona que te quieres cargar políticamente, pero de una forma totalmente objetiva. Es decir, es la comunidad autónoma que creo, porque claro, yo no resido en otras comunidades y ni tengo el día a día de una comunidad autónoma, pero en Madrid sí que se ha practicado, y desde el gobierno de la región se ha practicado ese tipo de test para tratar de alguna forma salvaguardar el número de contagios, que era de los menores al principio, pero no es para reflexionar esta casualidad, ¿no? Es decir, entramos en el mes de junio o julio, Madrid se vacía porque la mayor parte de la población de Madrid tiene a lo mejor una segunda residencia o se va de vacaciones y demás. Madrid se suele quedar vacío en vacaciones y suele llenarse pues de turistas, digo, otros años, otrora. Este año ha pasado completamente diferente, este año se ha quedado Madrid vacío, pero Madrid vacío de verdad. Sí. Es decir, yo he tenido, por mi trabajo he tenido que venir antes de mis vacaciones e interrumpirlas. El Ministerio de Justicia nos dijo que desde el día 11 estábamos en activo, porque se podían designar juicios y demás, señalar juicios, y aquí estuve. Y Madrid estaba vacío, pero vacío de madrileños y de turistas. Y a la vez, que es sorprendente, ascendiendo la cifra en cuanto al número de contagios. Yo he sido testigo ocular de muchas situaciones en las que a lo mejor he estado físicamente en una terraza y la gente guardaba su distancia y guardaba sus medidas de seguridad de lo que nos han recomendado a ratos, o contrapuestos, o porque muchas veces nos han dicho, no, pues como el señor Simón decía al principio, no hace falta el uso de la mascarilla. Y ahora, por lo visto, es necesario hasta en los colegios. Ahora es obligatoria bajo pena de multa. Pero al principio no, Javier. Entonces, con lo cual, porque no había. Ya, pero yo he estado... O sea, no fue una decisión sanitaria, sino logística. Efectivamente, testigo ocular de que eso se ha cumplido, por lo menos en el círculo en el que yo me he movido. En gran medida en Madrid se está cumpliendo razonablemente con las medidas impuestas. Supongo que habrá excepciones como en todas partes. Está claro, está claro. Lo que ocurre es que es verdad lo que decía Fernando, que se hacen cada vez más, la PCR se está haciendo más y evidentemente identifican... Bueno, y eso está demostrando que hay más casos asintomáticos de los que pensaban, puesto que en el momento que se están haciendo más test, se detectan más positivos, que no se habían detectado previamente por carencia de indicios, ¿no? De esos síntomas. Exactamente. Hombre, la gran diferencia que tenemos evidentemente con marzo, con el momento cumbre de marzo y abril de la pandemia, es que afortunadamente la letalidad no es tal, o sea, quiere decir que estamos padeciendo, y en Madrid más por los datos que parece que el contagio es más numeroso, pero la mortalidad inferior. Claro, parece que la agresividad incluso de la enfermedad está siendo inferior. Claro, pero porque fundamentalmente, Javier, por lo que dicen las autoridades, lo que pasa es que no te las puedes creer, porque es que Fernando Simón, aunque te le quieras creer muchas veces, es que ya no puedes, ha dicho tantas meteduras de patas, se has puesto tanto, digamos, anticipando cosas que no tenía ni idea desde lo que sugerías, Fernando, en las primeras declaraciones que hizo él exactamente en febrero y tal, hasta las mascarillas y hasta otras muchas cosas, no te lo quieres creer. A pesar de eso, ellos los datos que dan es que, aparte de las PCRs que están controlándose, es que el nivel de la edad de contagio ha bajado sorprendentemente. En marzo y abril la teníamos por encima de los 65 años y ahora la tenemos un poquito por encima de los 37 años, es decir, con 37 años. Hombre, hay gente que tiene algunas dolencias que no los tienen, digamos, un poco identificadas y la están pasando muy mal. Pero al margen digamos, un poco de los datos fríos y de todos aquellos que conocemos que se están contagiando, enfermando, incluso desafortunadamente falleciendo,
todo el mundo en nuestro país y en el mundo entero está siendo, tiene una incidencia de víctima del COVID. Es decir, tú te sientas con amigos, te vuelves de las vacaciones y todo el mundo te cuenta historias, no de gente que ha enfermado, sino pues una señora, ayer me contaban 3 casos, una de una señora, una profesora de instituto con 51 años, que la van a prejubilar, porque es personal de riesgo, no ha tenido enfermedad ni nada, pero esa mujer ya le cambiará permanentemente la vida. Esa misma tarde me contaban de un amigo mío que ha trabajado durante muchos años en India y ha tenido que volver a su país de origen, es inglés, a su país de origen porque su empresa ha quebrado en la India, cambiará su vida por completo. Probablemente la proyección de vida que tenía era continuar en la India. O sea, quiero decir que todos de alguna manera somos víctimas de esta batalla totalmente cruenta que es la pandemia del COVID. Ahora, hay una cosa que no acabo de entender. Se supone que hay un principio de solidaridad donde hay una comunidad autónoma que tiene unas cifras terribles, que dice que de 7.000 ingresos que hay, 2.100 corresponden a la Comunidad de Madrid de infectados de COVID, y por ese principio de solidaridad se manda a 150 rastreadores del ejército. ¿Por qué no, en vez de mandar 150, mandas 350? ¿Por qué no eres generoso? Es decir, ¿por qué conviertes en un signo de batalla política una situación sanitaria de extrema gravedad? Ayuso, os acordáis que había adjudicado un contrato a la empresa Quirón de Salud, había un contrato de 194.000 euros para que contratase y al final se lo ha dado a 22 rastreadores. Si necesitas más, y Simón está diciendo Madrid me preocupa, manifiéstalo haciendo un refuerzo de rastreadores, refuerzo de material sanitario, refuerzo de profesionales de la medicina. Eso es lo que yo no entiendo. Es decir, no vale decir, lo has hecho mal, os estáis muriendo, os estáis friendo vivos en los hospitales, os estáis contagiando, y se acabó. Es decir, que aparte de señalar con el dedo, ¿cuál es? Lo cual demuestra que es una lucha estrictamente partidista. Claro, porque la parte práctica no hay. Una maniobra electoralista que consiste en echar la culpa a otro gobierno, a otro partido, el no Partido es, Popular en os este vamos caso, a mandar, no os preocupéis, desde el Ministerio no de ayudar. Sanidad, un camión con material Nada. sanitario, con rastreadores, con gente formada y con un refuerzo. El presidente ofreció 2.000 militares pero como rastreadores, pero al margen de eso es verdad que desde los medios de comunicación lo que sí tenemos que hacer, yo creo, Javier, es un llamamiento a la responsabilidad individual. Quiero decir, al margen de que tengamos un gobierno, desde mi punto de vista, bastante Lo que tendríamos que hacer un llamamiento es a tener un gobierno racional. Sí, eso sí. Y por supuesto que llamamos a la responsabilidad individual, pero también a la hora de votar. Sí, eso ¿Qué quiere que usted que le diga? Pero que seamos responsables porque todavía estamos, es decir, a pesar de que nos fuimos con la sensación de que afortunadamente con la llegada del verano podríamos encontrarnos a la vuelta ya una situación no de nueva normalidad, sino de viejas rutinas, nos hemos encontrado con que eso no es así y no va a ser así. Pensábamos que el verano con las altas temperaturas el tema iba a remitir y hemos visto que no, con lo cual podemos estar aterrados cuando llegue el frío y llegue la temporada de la gripe común, los constipados, los catarros de todo tipo. ¿Qué va a pasar? Claro, pero es que siempre nos han indicado que esta enfermedad iba a ser como si dijéramos pasajera, es decir, desde el primer momento en el que se detectó, previo aviso de la Organización Mundial de la Salud, siempre se ha tomado desde el punto de vista gubernamental como una cosa pasajera, como una cosa que no tenía ningún tipo de importancia o relevancia. Eso ha dado consecuencias nefastas a la hora de luego, posteriormente, gestionar el contagio de la pandemia, cuando en realidad era mucho más importante de lo que ellos decían. Ahí es donde radica la negligencia y la responsabilidad del Gobierno en la actuación en cuanto a la aplicación de las medidas que en su momento tuvo que adoptar y no adoptó, es decir, o las adoptó más tarde. Qué difícil, y por eso, entre otras cosas, lo lleva de una manera muy bien, porque son especialistas, el Partido Socialista, en hacerlo, es decir, de derivar la responsabilidad realmente de lo que han tenido. El otro día, no sé si hablaba el presidente del Gobierno de una cogobernanza con la Comunidad de Madrid. Mire usted delegó, en primero era el mando único, cuando en primer momento se dio, cuando se detectó realmente el foco de pandemia en España y se adoptaron las medidas, el Gobierno, como en su momento hizo, adoptó, como si dijéramos, el mando único en cuanto a la situación que en ese momento tenía España. Y lo hizo por decreto y alardeó de ello. Pero veréis, el tema está en que en ese momento solo se le practicaba ese tipo de test, que además no es del todo fidedigno, es decir, no es un test que realmente resulte concluyente en cuanto a la prueba si te da positivo o negativo. Es mucho más eficiente el serológico, otro tipo de test que a lo mejor no se pueden practicar y demás.
pero en aquel momento solo se le practicaba a determinadas personas que venían con una serie de síntomas que creían que podía ser, cuando se ha visto que hay otros síntomas que también son, porque depende del virus, el organismo receptor de ese virus, el virus ataca de una forma u otra. O incluso con ausencia de síntomas. O con ausencia de síntomas. Tenemos ahí, por ejemplo, de Vox, ¿cómo se llama? Que estuvo afectado, estuvo ingresado, Javier Ortega Smith, que incluso, bueno, ha tenido una segunda recaída, pues como consecuencia de las secuelas que aún son desconocidas, puesto que es una enfermedad completamente, bueno, consecuencia de algo químico de la mano humana, o prácticamente de la mano humana. Es decir, esto no sale de una forma, creo, y es una opinión personal, de una forma causística, ¿sabes? Es decir, la casualidad. No, mire usted, no. Aquí no existe esto, porque, entre otras cosas, porque las personas que seguramente que estén estudiando este tipo de virus sabrán perfectamente que cuando no tienen claramente las consecuencias que puede desarrollar, o haber pasado, mejor dicho, haber desarrollado la enfermedad, que hay muchos que no, que son asintomáticos, no lo tienen, y luego descubren que posteriormente la desarrollan, pese a haber tenido y han sido asintomáticos, es decir, que el virus se comporta de una forma completamente aleatoria en función del organismo que recibe. Y lo que viene a demostrar es que no sabemos bien a lo que nos enfrentamos. Absolutamente, pues imagínate la vacuna contra eso, que no sabes a lo que te refieres. No se sabe bien a lo que nos enfrentamos, no existe un tratamiento, se habla del Remdesivir como una manera de minimizar sus efectos, pero no hay un tratamiento todavía establecido, no hay protocolos de tratamiento de este tipo de enfermedad, no tenemos todavía una vacuna y no sabemos cuándo va a terminar. Realmente preocupante, con lo que, recogiendo las palabras de don Luis Magán, apelamos evidentemente a la responsabilidad individual de todos, de cada uno de nosotros. Llevemos cuidado, utilicemos la mascarilla, mantengamos la distancia de seguridad, máxima higiene, gel hidroalcohólico, lavado de manos y procurar evitar las aglomeraciones. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero seguimos con el tema porque resulta que el gobierno de Pedro Sánchez está acusando al Partido Popular de los contagios, pero al mismo tiempo le está pidiendo apoyo a sus presupuestos generales del Estado, argumentando que en ese momento lo que hace falta es unidad. No hay quien lo entienda. Pausa y les contamos. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado, hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte en un auténtico contertulio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos. Nosotros invitamos. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la resistencia. En patreon.com/distritotv o llamando al 913-719-167. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en muebles de salón. Estamos en la calle General Ricardos 190, Metro Oporto. Teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. ¿Podrías explicarnos en pocas palabras qué es Bio?
Pues Bio es una máquina que lo que hace es limpiar nuestra atmósfera, es decir, nuestra habitación, nuestra casa lo va a limpiar perfectamente. Es un sistema donde a través de sus 5 filtros, entre ellos el EPA, el ultravioleta para matar virus y bacterias, vamos a conseguir eso, tener todo el ambiente limpio para que nuestra sangre esté totalmente pura, esté oxigenada. La mejor manera de conocer un producto es probándolo. Por eso tenéis 15 días de prueba gratuita llamando ahora al teléfono que estáis viendo en pantalla, porque seguro que os va a encantar Bio. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etcétera se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consúltanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico, porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar si vas a cobrar el alquiler? ¿Estás pensando en arrendar tu vivienda? ¿La tienes ya alquilada pero tienes problemas de cobro? ¿No tienes tiempo para ocuparte de las llamadas de tu inquilino? Estas son solamente algunas de las muchísimas preguntas que se han hecho los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de Arrenda, con más de 12 años de experiencia, ha sabido dar respuesta. Seguro de impago, asesoramiento especializado, departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con tu inquilino sin que tengas que hacer ningún desembolso. Arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el día 3 de cada mes. Si tú también quieres olvidarte de las preocupaciones y cobrar el 3 de cada mes, infórmate sin compromiso llamando al teléfono gratuito 900-120-121 o entrando en su página web arrenda.es. El gobierno socialcomunista de PSOE y Podemos está atacando a la principal comunidad gobernada por el PP, a la de Madrid, por los contagios de coronavirus y, sin embargo, sigue pidiendo a ese mismo partido su apoyo para sacar adelante sus presupuestos. Pedro Sánchez le pide a Pablo Casado un esfuerzo de negociación después de que el presidente del PP dijera que su partido no puede apoyar los presupuestos de un gobierno en el que están los comunistas de Pablo Iglesias. Somos un gobierno de coalición. No somos un gobierno monocolor y, por tanto, todos los interlocutores tienen que reconocer que este es un gobierno de coalición. Y este es un hecho indiscutible. Haremos un esfuerzo de negociación, haremos un esfuerzo de acuerdo, pero evidentemente sin desnaturalizar los elementos centrales de lo que es la propuesta de un gobierno progresista de coalición. Precisamente porque son la alternativa, en un momento inédito como el que está viviendo nuestro país, tenemos que apartar la lucha partidista en el combate contra el virus y tenemos que anteponer el bien común al interés partidista. Esto es lo que me gustaría pedirle a todos los representantes del Partido Popular. Se sienten en un escaño en el Congreso o se sienten en el despacho de la Puerta del Sol. Pedro Sánchez se reunirá mañana mismo tanto con Pablo Casado como con Inés Arrimadas en un intento de acercar posturas para encontrar ese apoyo a sus cuentas. Pero tanto el presidente del PP como la líder de Ciudadanos, a pesar de que esta última muestra una mayor predisposición, dicen que es muy difícil que sus partidos apoyen las cuentas de un gobierno en el que está Podemos. Digo, si rompes con Podemos, nos podemos sentar a hablar de presupuestos, pero claro, no puede pretender Pedro Sánchez que a un partido que se define como comunista, que apoya la independencia de Cataluña y que dice que tiene que venir la tercera República de España, el Partido Popular se siente. Está exigiéndole al Partido Popular que le apoye gratis, sin conocer el contenido. Eso no es una cuestión creativa, eso es una cuestión egoísta. Y es que el PP desaparezca como oposición. Yo creo que la política tiene que hacer cosas excepcionales. En circunstancias normales, pues sería muy complicado
que Ciudadanos, que es un partido liberal y de centro, se ponga a negociar unos presupuestos con un gobierno donde está Podemos. ¿Por qué es muy complicado? Pues porque normalmente los presupuestos reflejan un programa de gobierno y una ideología. Y estos ya no van a ser los presupuestos que quiera o que quería hacer Pablo Iglesias, porque no va a poder, gracias a Dios. La negociación de estos presupuestos se ha convertido en un tablero de intereses partidistas en el que cada uno trata de arrimar el ascua a su sardina. Los separatistas catalanes, por ejemplo, ofrecen su ayuda, pero solo si el gobierno de Sánchez les hace las concesiones que exigen. Desde Esquerra Republicana, Pere Aragonés recuerda que en el acuerdo de investidura Sánchez aceptó su petición de potenciar la vía política y no la judicial ante el proceso separatista de Catalunya. I per tant nosaltres el que reclamem és, abans de posar-nos a negociar uns pressupostos generals de l'Estat, primer s'ha de complir l'acord d'investidura. I l'acord d'investidura també deia que s'havia de potenciar la via política i abandonar la via judicial. Y veremos finalmente si salen o no adelante esos presupuestos. Don David, ¿qué impresión le da? Pues que aquí yo creo que la novia más deseada va a ser Inés Arrimadas, que repentinamente se convierte en ese eje de posible acuerdo. Parece que Pablo Iglesias, puesto que son como agua con el aceite con Pablo Casado, el no es no de Pablo Iglesias a sentarse con Pablo Casado y el no es no de Pablo Casado a sentarse con Pablo Iglesias hace imposible que haya un acuerdo presupuestario entre el PP y el Partido Socialista. La vía de Ciudadanos es la única opción, pero es que ni siquiera con los votos de Ciudadanos, que son poquitos, esos presupuestos, salvo que el PNV no se apee y se descuelga a última hora, y por supuesto Esquerra Republicana de Cataluña, que ya sabemos que depende de cómo se despierte por la mañana, es un asunto demasiado peliagudo. Así que me parece normal que el Partido Popular diga que mientras esté Unidas Podemos en el gobierno, ellos no van a aprobar unos presupuestos aprobados con anterioridad por sus enemigos irreconciliables. Entonces yo creo que la única, y por eso la están haciendo ahora, ronda de entrevistas que ha vuelto de su maternidad, Inés Arrimadas, que va a ser un poco esa figura que va a hacer de bisagra para que haya un mínimo diálogo o una mínima aprobación presupuestaria. Yo creo que es la única opción que tienen en este momento. Pablo Casado nunca, vamos, lo está diciendo clarísimamente, que se vayan todos los de Podemos del gobierno, pues te puedes imaginar que es como decirle que no directamente. Vamos, es un no como una catedral. A ver, lo que pasa es que siempre este señor ha actuado, me refiero a este señor como presidente de nuestro país, ha actuado como un encantado de serpientes. O sea, siempre, además que con la flauta pues disonante, o sea, esto desafinada, mejor dicho. Es decir, ¿por qué? Pues porque siempre ha tratado de alguna forma, como es, yo creo que es mentiroso compulsivo, pero además se cree sus propias mentiras. Es decir, yo creo que tiene algo en su, que lo que él cree que es verdad se convierte para él en verdad de verdad, cuando no lo es. Y yo creo que sería digno de estudio. Pero sí que es verdad que en infinidad de ocasiones ha tendido la mano a la oposición, entre ellas, por supuesto, a Pablo Casado, al PP, que es el partido de la oposición, y a otros partidos para tratar de convencer y tratar de conseguir sus objetivos políticos. Pero ya no engaña a nadie. El problema está en que no engaña a nadie y, sobre todo, que tiene detrás... yo recuerdo una serie cuando era pequeño que se llamaba Érase una vez el hombre, en el que había uno muy grandote, así muy tontorrón, y uno pequeño que le indicaba continuamente las cosas que tenía que hacer el grandullón, ¿sabes? No recuerdo los nombres porque no me acuerdo ni del nombre de pila de no sé quién, pues imagínate el nombre de estos señores y de estos personajes. Pero sí que nos acordamos todos de aquella. Pues Pedro Sánchez tiene al lado a esa persona de atrás, que es el vicepresidente segundo del gobierno, que es el que indica más o menos de las cosas que tiene que ir diciendo o le va pegando pellizcos cada vez que hace. Lógicamente espero y deseo que Pablo Casado no caiga en ese tipo. Arrimadas no tiene otra ocasión, o sea, yo creo que es la única solución que tendría su partido para la supervivencia de Ciudadanos, es decir, no le queda otra que comulgar con esa rueda tan grande que le va a pasar factura tarde o temprano políticamente hablando y en las urnas, de tener que conciliar con el gobierno para aprobar el presupuesto. Lo veo negro, no, lo sienta negro, pero es que no sé qué color es decir, porque desconozco si existe otro color distinto. Más allá del negro, difícil, ¿eh? Es difícil, pero en este caso entiendo y dada la postura que, digo, humildemente tengo, ideológicamente hablando, pues creo que el Partido Popular
no debería ni de chiripa el acercarse a cualquier postura que lo primero porque el vicepresidente segundo del gobierno, o sea, Unidas Podemos, le está indicando que quiere una serie de partidas dentro de esos presupuestos que son claramente ideológicamente comunistas, es decir, de una política completamente social, de enriquecimiento injusto de la gente que a lo mejor de empresarios o de la fuente de energía que tiene o de la fuente de realmente de poder sobrevivir este país, pues ir directamente hacia ellos. Entonces, con lo cual es evidente que si Pablo Iglesias sabe perfectamente lo que quieren aprobar, no lo hará. Bueno, Fernando, si realmente el presidente Sánchez está tendiendo una mano a Pablo Casado, ha sido una mano abierta y como con una bofetada en la cara de Isabel Díaz Ayuso. Me parece que es inadmisible. O sea, que yo no sé realmente a qué está jugando, porque es un juego, digamos, un poco de muchas carambolas. En un país en donde tenemos una representación política tan fragmentada, pero que no tenemos, como los italianos, por ejemplo, pero los italianos tienen una cultura de esa fragmentación desde tiempos inmemorables, desde probablemente después de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros no es así, es muy reciente. Entonces, jugar a las negociaciones, a las dobles palabras, a los equilibrios y tal, yo creo que es muy complicado. Yo entiendo que debe ser muy complicado. Entonces, a mí me da la sensación de que la actitud ambivalente del presidente Sánchez, que por una parte, lo que tú dices, Fernando, que le está ofreciendo la negociación, rodeándose de todos los grandes empresarios del IBEX y tal, para que a Casado no le quede más remedio que por el bien fundamental que es España negociar, no le va a salir, no le va a salir porque entre otras cosas Casado no puede negociar con un gobierno en donde está representado un partido que dice las cosas, no que dice, sino que intenta hacer las cosas que hace el señor Pablo Iglesias y Unidas Podemos, eso es evidente. Y el presidente, por otra parte, le contestó ayer al mismo Pablo Casado que le está ofreciendo, digamos, una negociación, le contestó ayer que ese gobierno, las palabras precisas son, la coalición no se va a romper. Él quiere llevar los 40 meses que faltan para finalizar la legislatura de la mano de Unidas Podemos. Entonces, yo creo que está jugando a darle un protagonismo, digamos un poco en la discreción, pero darle un protagonismo a la señora Arrimadas, a Ciudadanos, que no sé lo que bien dices tú, es verdad que no sabemos qué coste electoral va a tener eso, ya lo veremos, pero por ahora le va a dar mucho protagonismo y le va a dar protagonismo a ella y por otra parte de rebote en esas carambolas que estamos viendo en la política actual al señor Abascal y a Vox, con su, digamos un poco con su ¿cómo se dice?, con su decisión de formalizar una moción de censura ahora en septiembre, que todavía no se ha concretado, bueno, en septiembre o octubre, que todavía no se ha concretado. Bueno, dijeron que la segunda quincena de septiembre. Claro. Y bueno, se dudaba acerca de quién sería la persona que lo defendería, parece que finalmente será el propio Santiago Abascal, en fin, hay una serie de elementos por cerrar. Y por último, a mí me da la sensación de que está poniendo a su vicepresidente en su sitio, diciéndole que no se van a poder desarrollar las políticas que él querría desarrollar con un presupuesto solamente pactado con la gente que ha sostenido a este gobierno, que son los independentistas, Bildu y tal, y poniendo a cada uno en su posición. En definitiva, lo que está haciendo Sánchez es hacer siempre lo mismo, es barrer, es armar, digamos, una acción política para sostener al señor Sánchez, ni siquiera al Partido Socialista, al señor Sánchez. Es una auténtica, es decir, yo creo que a lo mejor hasta incluso si jugamos a esto de trileros y demás, yo creo que es el momento que a lo mejor si jugase bien Pablo Casado, y estoy hablando por hablar y de una forma completamente personal, ¿no? Es decir, si Pablo Casado fuera listo en ese momento y dijera, bueno, yo te doy a lo mejor el apoyo, pero te quitas de media Unidas Podemos, ¿qué pasaría? Bueno, es lo que le está insinuando. ¿Qué pasa? No, pero ¿qué pasaría? Porque él ha dicho muy claro, como ha dicho Luis, que él cuenta con todos los grupos parlamentarios que le han posibilitado estar donde está ahora mismo. RC, toda la patulea está, los bilduetarras y demás. Pero si Pablo Casado dice como verdadero partido de la oposición, que es el que de alguna forma tendría que haber hecho en algún momento puntual, no a lo mejor pero en algún momento puntual, haber solicitado la moción de censura al gobierno, porque quizá el Partido Popular es el que tiene que ejercer esa función, no una tercera fuerza política o la cuarta fuerza política que tiene el Congreso, la que tiene que tomar y dar el golpe. Bueno, luego hablamos de la moción de censura, pero los presupuestos, ¿cómo los van a sacar adelante? Pero, es decir, evidentemente, si no cuenta, por eso
hasta dentro de su propia incoherencia en cuanto a la relación, porque hoy día con los medios de comunicación y con las redes sociales es muy difícil engañar, aunque pese así se engaña a mucha gente, pero es muy fácil comprobar y decir que maldita hemeroteca, ¿no? Maldita hemeroteca, que ayer dijiste una cosa y hoy estás diciendo la contraria. Pero eso está permanentemente haciendo el señor Sánchez. Pero tiene sentada sus pies Arrimadas, de Ciudadanos. Ahora, hay una cosa de Arrimadas que quizá Unidas Podemos lo va a rechazar o tiene cierta alergia, o una parte de Unidas Podemos es refractaria a la esencia de Arrimadas, que es su combate contra el nacionalismo secesionista que ella tiene en su ADN, y hay una parte de Unidas Podemos, que son los comunes, que son los representantes de En Comú, que están en las asambleas de Podemos, tienes a Jaume Asens y Gerardo Pisarello, que le tienen una alergia enorme. Es decir, todavía a nivel interno Podemos tiene que salvar el rechazo que un partido como Ciudadanos produce en una demarcación política que no ve mal que se produzca una secesión. Bueno, Podemos ya había advertido que no querían nada con Ciudadanos. Sí. Y le dijo Pablo Iglesias a Pedro Sánchez, no pactes con Ciudadanos y entonces se enfrentan a nosotros. Al final han llegado a la componenda esa que se han reunido primero para pactar unos presupuestos a los que luego someter a otros para que voten. Para no quedarse fuera Podemos, que estaba temiendo quedarse fuera. Y luego que además ya tiene una intención de voto. Ayer salió la encuesta del Español con una caída libre de Podemos y una debilitación muy grande. Luego le echamos un vistazo a esa encuesta, sí, porque es interesante lo que dice. Y verdaderamente, como socios del gobierno, apoyar unos presupuestos en una demarcación política tan debilitada, en un líder político tan cuestionado, que incluso dentro de su partido le sacan los colores cada vez que hay una reunión en la sede de Podemos, pues sinceramente yo no sé si es inteligente que Pedro Sánchez siga vinculando su gobernabilidad a unos socios que están cada vez más debilitados. Pero ¿qué otra cosa puede hacer, David? Ten en cuenta que el gobierno de Pedro Sánchez se ampara, pero si necesita a toda la calderilla del hemiciclo para gobernar. Edmundo Val y reclama toda. Inés Arrimadas, por ejemplo, ahí tienes una pareja de personas sensatas. Pero son 10 diputados nada más. De momento sigue necesitando a Esquerra Republicana, a EH Bildu, al PNV, a toda la purria que hay suelta por ahí. Todos ellos. Date cuenta que tiene que bailar con un montón de novias. Y esas novias, cada una tiene una particularidad muy extrema. Para ir a esa boda están unas damas de honor como las de Podemos, no las de Ciudadanos o el PP u otro partido. Efectivamente, totalmente. Ahora, también interesa, y hay un tema aquí muy interesante, que es, vamos a ver, ¿por qué no se está explicando a los ciudadanos, igual que se nos ha torturado en tiempo de campaña con los sobrecitos blancos y las mentiras que iba a hacer cada partido político, por qué no nos ha enviado la ministra de Hacienda y la ministra de Economía un documento donde se nos diga en qué se van a gastar los 140.000 millones de euros? Un desglose. Oiga, nosotros tenemos la intención, este gobierno, de gastarlo aquí. Es que yo creo que no saben ni dónde lo van a gastar. Porque estamos desbordados, pero es que el shock que tenemos cada uno individualmente los tiene también los ministros y los representantes en el gobierno. Pero ellos les pagamos para que no tengan el shock. Sí, pero lo tienen, porque son seres humanos. O sea, que yo creo que están desbordados y yo creo que no están pensando en eso hasta que le llegue, que será la primavera del 2021. Pero lo que tú sugieres, o lo que sugerimos en la mesa, diciendo que puede que Casado opte por el bien de España, llegar a un acuerdo, eso debilitaría profundamente a Casado, porque hay muchísima gente en este país que después de la nefasta y negligente gestión de la pandemia, no va a perdonar a este gobierno y fundamentalmente al señor Sánchez su gestión. Eso significa que si por casualidad Casado, dándole vueltas a sus aptitudes de innegociabilidad, dice que sí y pacta algo con ello, la rentabilidad se la va a llevar Vox, claramente. Es que hay mucha gente que puede decidir que votar a un partido, que se va a convertir en la oposición, porque no va a consentir que pasen por alto la absoluta irresponsabilidad en la gestión de la pandemia. Es que a día de hoy, perdonad que os recuerde,
o yo por lo menos no lo sé, no sé exactamente los muertos que ha tenido nuestro país. No. Oficialmente. Seguimos con cifras oficiales de 28, 29.000. Hasta 50. Seguimos con esa otra cifra extraoficial de 45.000. Claro. Pero es que pueden ser muchísimos más. Claro, pero no solamente eso, es decir, a mí la información que me da Simón y el Ministerio, o los asesores, o los no asesores, estos que dan, ahora los cifras que me han dado este verano, que he tenido más disponibilidad, porque he tenido más tiempo para escuchar con detenimiento, digamos, un poco todas sus intervenciones, no me sacaban de duda, no sabía, el fin de semana no, pero un día, pero resulta que la Comunidad de Valencia Simón, cada vez que da explicaciones de alguna cifra, dice, pero las comunidades reportan esto, pero hay otras que llevan con retraso, con lo cual no se sabe. Entonces, ¿para qué está contando exactamente? Pero claro, es que parece... Incluso algunos muertos que reviven. Claro, sí, es que parece... Parece el típico... Al principio, con los recuentos diarios que hacían, había cifra de un día, y al día siguiente había menos muertos que el día anterior. Pero si no fuera terrible, que esto es terrible lo que estamos viendo, serían tipicol, es decir, salir ahí y que nos empezáramos a descojonar de la risa, porque lo que nos están contando es que ya no nos lo podemos creer, ni siquiera queriendo creer. Es una falta de respeto enorme. Pero fíjate, Luis, un apunte que te hago. Tú dices que España está, hay una parte de España que está descontenta, que está indignada. Bueno, pues... Pero no solamente la que sale a protestar y a contar a pedir libertad en la calle Núñez de Balboa, no solamente la gente del barrio de Salamanca, perdona que te diga, muchísima gente en muchísimas partes de este gran país. Yo te pregunto por qué argumentalmente no hay oposición. Es decir, yo no veo ningún discurso que haya puesto en jaque al Ejecutivo en ningún momento. ¿Pero en qué sentido? En el sentido parlamentario, o sea, no ha habido... Porque desafortunadamente, y eso lo ha reiterado muchas veces Javier, tenemos en estos momentos una clase política que son los peores momentos de la... Yo he visto muchas intervenciones en el Congreso muy duras contra el gobierno de Pedro Sánchez. Pero ¿qué más da? ¿De qué vale que una diputada de Vox o un diputado del PP... la Canaria, que es o Ana Oramas, de Coalición Canaria, se levanten y digan todo lo que opinan de este nefasto gobierno y su nefasta gestión, si luego votación que se haga, votación que gana toda esa calderilla Frankenstein que mantiene a Pedro Sánchez en el gobierno. Del plan de unión. Y luego tenemos unos medios de comunicación que tampoco parecen muy interesados en ahondar en ese tema. Pero acordaos del plan de unión preelectoral que surgió 10 días antes entre Rivera, Casado y Santiago Abascal, que luego al final se quedó en agua de borrajas. Absolutamente. A ver, si encima tenemos un centro derecha dividido, por eso te quiero decir. Lo que no debemos nunca perder, sobre todo, es la dimensión de la situación que tenemos 3 años atrás, más o menos, 3 años atrás. Es decir, la derecha está más dividida que nunca. En realidad, lo que se han adoptado, o lo que de alguna forma el partido de la oposición, el PP actual, con Pablo Casado a la cabeza, yo creo que está de alguna forma hereditariamente adquiriendo, o adquirido, mejor dicho, es la fórmula de ataque que tenía el anterior gobierno popular, es decir, de Mariano Rajoy. A este tipo de gobierno le encanta ver que la víctima se muera sola, es decir, que la persona se muera sola, es decir, que no tengan que hacer ningún tipo de acción bélica para hundir al adversario. Cuando Santiago Abascal, Vox, es decir, que la mayor parte de la gente que forma Vox, todas, o la mayor parte, o la gran mayoría, su origen era el PP, era el Partido Popular, es decir, tienen la intención, o por lo menos quieren, es decir, vamos a atacar, es decir, vamos a atacar al adversario de una forma, lógicamente, política y democráticamente estoy hablando, de tal forma que hundamos a la fuerza política que está ahora mismo en el este. Es decir, Pablo Casado no deja de hacer básicamente la misma política que hacía Mariano Rajoy, su predecesor, es decir, dejar que se muera sola. Es decir, cuando realmente Abascal o Vox lo que quiere es decir, vamos a intentar hundir lo que tenemos. Es decir, es verdad que tenemos claramente, y esto se frota en las manos el gobierno, es decir, cuanto mayor separación haya entre realmente los partidos de la derecha haya, y sobre todo porque tampoco están pedaltados con una televisión o con unos medios de comunicación que les hagan, que les deje oír, es decir, esa situación que como tú bien has dicho, Luis, mucha gente piensa, no solo la gente que sale en Núñez de Balboa, ni en el barrio de Salamanca, hay mucha gente, pequeños empresarios, gente, da igual, trabajadores, autónomos, es decir, que piensan exactamente, aunque no tengan esa misma ideología, de que se están viendo en la misma situación. Es más, están viendo las barbas del vecino ya afeitadas, es decir, con lo cual es evidente, es decir, la táctica que utiliza el PP,
para acabar con su adversario es dejarle morir por inanición o por su propio peso. Mientras que la fuerza política, es decir, la tercera fuerza política más importante que hay en el Congreso de los Diputados, que es Vox, lo que trata es de directamente ir al punch, directo, democráticamente hablando. Pues como ven, estamos ante el inicio de un curso político realmente curioso, después de este extraño verano, que está caracterizándose por esta pandemia, una crisis sanitaria y económica sin precedentes, por esa negociación para la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Les recordamos que seguimos con presupuestos prorrogados de la época del gobierno de Mariano Rajoy, los presupuestos de Montoro. A estas alturas, hace ya 2 años que están estos en el gobierno y siguen prorrogando los presupuestos, tienen que aprobar los suyos propios. Y ante este anuncio de moción de censura que Santiago Abascal anunció antes del verano y que aseguró que llevaría a cabo en la segunda quincena de septiembre. Una pequeña pausa y hablamos de ese tipo de actuación política. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Para seguir viendo Distrito Televisión, tiene usted que resintonizar su televisor. Con la llegada del 5G a la telefonía móvil hay que dejar espacio libre en el espectro radioeléctrico. En Madrid se nos ve en el canal 57. Pues bien, a partir de ahora se nos verá en el 48. Y si vive usted en la zona de Pozuelo, también en el 24. Y si vive en la de Alcobendas, en el 27. Toda la Comunidad de Madrid en la 48. Pero en la zona de Pozuelo, Majadahonda, Las Rozas, Boadilla del Monte, Villaviciosa de Odón, Villanueva de la Cañada, Villanueva del Pardillo, Brunete y Sevilla la Nueva, además en la 24. Y en la zona de Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Tres Cantos, Algete, San Agustín de Guadalix, Paracuellos del Jarama, Daganzo de Arriba, Fuente el Saz, El Molar, Cobeña y Ajalbir, además de la 48, también en la 27. A estas zonas llegamos por 2 frecuencias. Elija la que mejor se vea. Debe usted sintonizar su televisión con el mando a distancia. Es muy fácil. Entre en menú y busque la opción Ajustes, Configuración o Sintonización. Una vez ahí, encontrará una opción llamada Búsqueda de canales o Sintonización. Puede optar por la sintonización automática o la manual. Si elige automática, el televisor buscará los canales que se reciben en su zona y se los mostrará en una lista. Una vez los vea, podrá usted ordenarlos a su gusto poniendo sus favoritos en los números del mando a distancia que usted elija. Eso lo podrá hacer en menú y buscando la opción Ordenar canales o Crear lista de favoritos.
Si elige la opción manual, deberá elegir el canal 48 para que el televisor lo busque y una vez localizado, colocarlo en el número de mando que usted quiera. Si está en la zona de Pozuelo, busque también el 24 y en la de Alcobendas también el 27. Cuando acabe, pulse Salir o Exit. Es muy fácil, solo tiene que resintonizar su televisor para seguir viendo Distrito Televisión. ¿Podrías explicarnos en pocas palabras qué es BIO? Pues BIO es una máquina que lo que hace es limpiar nuestra atmósfera, es decir, nuestra habitación, nuestra casa lo va a limpiar perfectamente. Es un sistema donde a través de sus 5 filtros, entre ellos el EPA, el ultravioleta para matar virus y bacterias, vamos a conseguir eso, tener todo el ambiente limpio para que nuestra sangre esté totalmente pura, esté oxigenada. La mejor manera de conocer un producto es probándolo. Por eso tenéis 15 días de prueba gratuita llamando ahora al teléfono que estáis viendo en pantalla, porque seguro que os va a encantar BIO. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado.